Para entender mejor cómo funcionan, cómo vivían los parientes mayores vascos, estamos hoy con el doctor don José Ramón Díaz de Durana, que es quien mejor les conoce, quien les trata en la intimidad. Y le queremos preguntar a él directamente, ¿de qué viven estos señores, estos parientes mayores vascos? Bueno, sus ingresos fundamentalmente proceden de la tierra, del dominio de los hombres también, pero como no, hay otros tipos de rentas que tienen que ver con el monopolio sobre los molinos, las iglesias, el patronato sobre las iglesias, las ferrerías, el comercio. Obviamente todas esas son fuentes de ingreso para los parientes mayores. ¿Y viven bien? Bueno, no viven como unos individuos de la gentry inglesa, por ejemplo, o como, en fin, los grandes nobles, pero desde luego son los más ricos del lugar, probablemente en el mundo rural vasco, porque los mercaderes, los grandes mercaderes, por supuesto, también viven muy bien, pero sin duda en el mundo rural vasco ellos son los que mejor viven, no hay duda. Déjanos que desglosemos un poco esa lista de rentas y de ingresos, que parece que tienen que combinar muchos a la vez para poder salir adelante, para poder sacar su modo de vida adelante. Me ha extrañado de todas formas que no hayas citado uno, que es el que mejor les caracteriza, que es vivir de la guerra. ¿Se puede vivir de la guerra? Por supuesto, discúlpame, efectivamente. Efectivamente, la guerra también es una de sus fuentes de ingreso, reciben rentas reales, concesiones reales, las famosas lanzas terrestres o mareantes, que no son sino cantidades en dinero que el rey de Castilla, en este caso, entrega a los parientes mayores del país para que mantengan un ejército, un pequeño ejército que cuando necesita su concurso, pues acaba recibiendo su ayuda, bien por mar, bien por tierra, aunque también aquí hay un asunto del que podemos hablar que tiene que ver con el árbol malato, con los hidalgos vizcaínos, etcétera, etcétera. Pero vamos, desde el punto de vista de las rentas, sin duda la guerra, la participación en la guerra, aparte del botín, etcétera, lógicamente está también ese componente de los que recibe del rey. Dices que son patronos de iglesias, que son los santos patronos. Estas personas no son curas. No, evidentemente no. Ellos son los titulares de las iglesias. Como San Pedro es el titular de una... No. Bien, de acuerdo. ¿Qué son? Vamos a ver, mientras que en el resto de la cristiandad, prácticamente, menos en algunas zonas de montaña de Italia, etcétera, en el País Vasco las iglesias son de patronato laico. Es decir, los señores, los parientes mayores en este caso, son quienes nombran a los clérigos, son quienes recaudan el diezmo, son quienes asisten en un lugar preferente a los oficios de culto, en fin, semanalmente, diariamente, cuando corresponda, o son también quienes acaban nombrando al clérigo y enterrándose en ese lugar, en un lugar preferente dentro de la Iglesia, mientras que en el resto de las iglesias, pues obviamente en otros ámbitos, en otros espacios, es el obispo de turno, el obispo de la diócesis, quien controla, cobra los diezmos, nombra los clérigos, etcétera, etcétera, dentro de cada una de esas iglesias. Cuando dices cobra los diezmos, ¿será para la iglesia? ¿Se beneficia de esas rentas? Por supuesto que se benefician de esas rentas y en muchos casos representan una parte sustancial de sus ingresos. En fin, la verdad es que no sabemos muy bien, con toda la precisión que quisiéramos, lo que supone, pero pueden llegar a suponer, como hemos comprobado en algunas ocasiones, hasta un 75% de los ingresos de un determinado linaje, de un pariente mayor, en este caso de los Balda de Azcoitia. ¿Y quién les concede el patronato de una iglesia? Bueno, ¿Quién se lo da? se lo ha dado la historia a cada uno de ellos y ellos han justificado convenientemente esas concesiones. Los patronatos son sin duda una pieza clave para entender el dominio de los señores sobre la tierra y sobre los hombres. La justificación tiene que ver básicamente con la invasión musulmana y la organización del territorio y cómo se defiende ese territorio. Para
digamos, defender el territorio, los titulares de esas iglesias lo que hacen es percibir un diezmo que, digamos, garantiza o financia, mejor dicho, la defensa de la comunidad. Esta es la justificación que después se va manteniendo en el tiempo y que ellos van manteniendo en las Cortes castellanas en distintos momentos, particularmente en 1390. Otra de las entradas de esta renta múltiple que tienen suscrita los parientes mayores, dices que también tienen cargos públicos y ¿se benefician de ellos? Por supuesto que se benefician de ellos, sobre todo en el entorno de las villas. Si uno mira el mapa de las villas en la cornisa cantábrica, que es nuestra referencia geográfica inmediata, la mayor parte de las villas, un porcentaje altísimo de las villas de la cornisa, están en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Particularmente en Vizcaya y Guipúzcoa, que es el territorio de los parientes mayores, esas villas tienen un representante del rey, que es el preboste, que es una figura, por otra parte, también muy francesa, ¿no?, que es el administrador de los bienes del rey y quien acaba ejecutando también, de alguna manera, la justicia. Desde ese punto de vista, el preboste es un personaje central en la vida política y a todos los niveles de una comunidad, de una villa. Si además el preboste es el patrón de la iglesia, el mayor propietario de tierras, de ferrerías, etcétera, se convierte en un personaje clave en la historia de esa comunidad. Dices tierras. Estas personas son también, tenemos la idea tal vez de que los grandes feudales son latifundistas, que tienen inmensos señoríos de tierras inabarcables. Los nuestros, en un territorio tan pequeño y tan montuoso. Evidentemente no eran latifundistas, por supuesto, pero sí que eran titulares de tierras, sí que eran propietarios de tierras y sí cobraban rentas por esas tierras que obviamente cultivaban otros. Pero no solamente tenían tierras y percibían por esas tierras una renta, sino que además tenían unos campesinos que les pagaban, entre comillas, en reconocimiento de señorío, digamos, unos tributos que, bueno, por la casa que habitaban, hacían prestaciones de trabajo, pagaban censos en especie, es decir, percibían de la tierra una parte importante de su renta. Quizá no se trataba tanto, es decir, a salvo del diezmo, claro está, no se trataba de grandes cantidades, pero desde el punto de vista simbólico, esas cantidades para un Guevara, para los grandes parientes mayores de la tierra guipuzcoana y vizcaína, desde luego eran sustanciales, porque eso tenía que ver con su dominio sobre los hombres. Claro. Lope García de Salazar habla del valer más en la tierra. Bien, pues eso es el valer más, el dominio sobre los hombres, sobre la tierra, sobre las rentas que puede captar y sobre la capacidad de ese pariente mayor de llevar a un número importante de gentes a la guerra. Dices tierras cultas, ¿y las tierras incultas? Bosques, pastos, ríos, ¿tienen también derechos sobre ello? Sí, y si no los tienen, a veces el rey se los concede. Por ejemplo, al merino mayor de Guipúzcoa, que en un momento determinado es un ayala, que tenemos aquí representado en esta sala, pues el rey le concede le concede montes, bosques, etc., ¿no? Pero otros lo que hacen básicamente es usurpar los derechos sobre el monte y del bosque utilizando la violencia e imponiéndose físicamente a quienes son sus legítimos propietarios, que no son otros que los concejos que han recibido del rey en el momento, o del señor de Vizcaya, en cada caso, en el momento de la fundación de las distintas villas, esos espacios. Pero es que en esos espacios de monte, de bosque, que debemos pensar además, no tanto de una manera individualizada en rentas, la madera, el carbón, etc. No. Se trata de una explotación integral del monte y del bosque que incluye, por supuesto, la madera. Los astilleros de la costa, claro, en fin, reciben la madera de los bosques y de los montes de los territorios costeros, básicamente. Pero es que las piedras de los molinos se obtienen en unas canteras que igualmente ellos tratan de controlar. En fin, y todo tipo, digamos, de derivados del bosque y del monte, y de manera particular, claro está, la ganadería. La ganadería
bueno, asociada a unas explotaciones ganaderas que son muy características de la cornisa cantábrica, que son los seles de verano, seles de invierno. En los seles de verano, entre mayo y octubre, los ganaderos, perdón, los parientes mayores o las gentes propietarias de ganado, de las villas, etcétera, suben con sus ganados al monte. Particularmente se trata de ganado vacuno, o básicamente. No son ovejeros estos. Bueno, sobre esto podemos hacer, si me permites, un pequeño... Yo mantengo una tesis, suelo decir, para provocar a mis alumnos a veces, que el queso de Idiazábal era de vaca. Realmente, el queso de Idiazábal era de vaca. Es decir, la mayoría del ganado que sube al monte, porque eso se regula, sí, la mayoría del ganado es ganado vacuno, y quienes cuidan los mayorales, etcétera, cuando hablan siempre, nunca hablan de ovejas. Las rentas, en general, no se pagan en ovejas, sino que se pagan, bueno, cabras sí, pero sobre todo es cerdo, muchos ternero. cerdos, ¿verdad? Sí, exactamente. Piaras. Por cada piara que se, digamos, engorda en el monte, el señor cobra uno de esos, o una vaca, o una ternera, o una cabra, etcétera, etcétera. Un último capítulo de la renta, que también has citado. ¿Cómo se benefician, si se benefician, del comercio o de los intercambios y de la producción mecánica de la industrial? ¿También tienen alguna participación en ello? Por supuesto. Los parientes mayores son, en muchas ocasiones, porcioneros de ferrerías, es decir, tienen partes de ferrerías cuando no tienen, por supuesto, ferrerías que controlan completamente. Esto ha sido, en fin, muy estudiado por algunos colegas. Y bueno, ahí dentro se pueden distinguir claramente gentes que efectivamente se dedican a la explotación y otros que se benefician del producto, el preboste, por ejemplo, o también desde el punto de vista fiscal. Pero los parientes mayores tienen una gran presencia en ese sector de las ferrerías y de ahí también reciben una parte importante de sus ingresos, como es sabido durante el siglo XV, cuando el sector crece de una manera exponencial. Y estas rentas, todos estos ingresos, todas estas fuentes de poder y dominio, ¿son indisputados? ¿Son reconocidos por todos amigablemente, aceptados por sus vecinos? Obviamente no, obviamente no. Hay una competencia y una creciente competencia entre los distintos señores. Habría que distinguir en ese sentido el caso alavés del caso guipuzcoano y vizcaíno. Mientras que en Álava los grandes señores reciben señoríos jurisdiccionales que, bueno, no son tampoco, porque Álava no lo es, grandes territorios, pero sin embargo sí que se trata de, digamos, de concesiones reales en las que se incluye, junto a la tierra, el bosque, etcétera, etcétera, la justicia civil y criminal. Esto no sucede en el caso guipuzcoano ni en el caso vizcaíno, y esas torres que son, digamos, el exponente más claro del dominio señorial en esos territorios, hacen referencia a espacios, al control sobre espacios muy reducidos. Desde ese punto de vista hay que decir que también luego existe una gradación, es decir, no es lo mismo Butrón o Guevara o Avendaño que otros linajes menores, yo que sé, por citar otros, Galarza, etcétera, que son linajes menores. Pero en cada caso, como decía Lope García de Salazar, a quien, en fin, todavía no hemos citado, pero seguramente es un personaje central en esta materia, es decir, valer más en la tierra es el elemento, digamos, más claro sobre esa competencia señorial o interseñorial por la renta, por los hombres y por todo tipo de ingresos que son fruto de ese espacio tan reducido sobre el que dominan, una parte esencial de la historia de estos territorios durante ese periodo. Así que los enfrentamientos, de la manera tan fría como los pones, los enfrentamientos entre oñacinos y gamboínos o parientes mayores, llámese como se llamen en cada uno de los lugares o comarcas, no son por cuestiones de honor y de honra entre caballeros, sino que están simplemente, es una competencia empresarial. Sí, bueno, se puede ver desde ese punto de vista, vive Dios. Desde luego,
viendo el relato de Lope García de Salazar, de las escaramuzas que él cuenta, eso poco tiene que ver con la caballería y con los libros de caballería y con los episodios de los libros de caballería, sino más bien con una banda de malhechores o con una banda de individuos que tratan de obtener a toda costa ingresos de, como siempre sucede, de la parte más débil de la sociedad, que son los campesinos, los ferrones, en fin, la gente que se dedican al transporte, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, José Ramón, ha sido muy esclarecedor. Muy bien, a ti, muchas gracias.